las penas y el sistema como tal penitenciario no sirve para ninguno de los dos puntos, ni para resocializar al reo, ni tampoco para sancionarlo, porque en algunos casos vemos casos de impunidad que son visibles, que son palpables y que terminan decepcionando no solamente a la ciudadanía, sino que terminan siendo una oportunidad, vamos a decirlo así, para los criminales. Así es, usted tiene toda la razón. El tema está en que la realidad, por diferentes factores, corrupción, falta de infraestructura, normativa, rebalsa todo y en la actualidad nos encontramos en una grave crisis no solamente de la justicia, porque el 60 al 50% de personas que están privadas de libertad no tienen condena, sino como la infiltración en las cárceles. Tengo ya mi primera invitada sentada en mesa, de la cual también vamos a estar abordando estos temas. Se trata de la señora Delia Muñoz, ex ministra de Justicia, que también acaba de llegar del CADE de Ejecutivos. Bienvenida, señora Delia, gracias por acompañarnos el día de Buenos hoy. días, gracias por la convocatoria. Bien, un análisis general de este foro, fueron 3 días exactamente de disertación. ¿Qué es aquel mensaje, aquella data que a usted le ha impactado más en esta conferencia como tal? Mire, ha sido un foro bastante interesante, Ujú. como pocas veces se ha visto. Habían más de 1.300 personas asistiendo. Normalmente solían participar 500. Yo creo de que el hecho de que se haya desarrollado en la capital ha sido muy positivo para que puedan asistir un número mayor de personas y sobre todo de prensa. Hubo mucha prensa y evidentemente los esfuerzos por presentar información nueva, Ujú. actualizada en temas tan relevantes como educación. El tema de educación ha sido fundamental. Los resultados estos analíticos de las encuestas a nivel nacional de evolución del voto, cómo es de que se pretende realizar la participación de los jóvenes para abrir uno de los días, señalando de que democracia no es votar y mostrando este compromiso por involucrarse en conocer a quienes se están postulando, para mí ha sido sumamente importante. Y por supuesto, la mesa de justicia para cuando, donde yo estuve participando, también ha sido muy interesante porque este no es un tema propio de los debates empresariales y sin embargo se colocó en mesa la crisis que vivimos en general por el sistema de justicia que no funciona de la manera eficiente, eficaz y apropiada para atender nuestras demandas como ciudadanos, ¿no? Así de que ha sido un debate bastante interesante, con mucha presencia también de personas de diferentes partes del país que concurrieron para escuchar a diferentes expertos, no solamente nacionales, sino también internacionales. Ahora, el CADE ejecutivo se realiza cada año y es un foro empresarial, digamos, es el foro empresarial más importante del país. Ahora, según las palabras de Carlos Álvarez, él decidió declinar de la invitación porque se argumentó en que se trata de un foro para una élite empresarial que intenta manejar con intereses privados lo que sucede en el país. Entonces, en realidad deja un sinsabor porque tenemos lo siguiente. Si tenemos la oportunidad de escuchar a los candidatos presidenciales en un espacio como este u otro, debería aprovecharse. Uno, por parte del marketing político, pero otro porque realmente necesitamos escuchar lo que piensan nuestros candidatos. Entonces, por ejemplo, el señor López Aliaga y el señor López Chau, a los cuales los dos han sido bastante valientes en presentarse, ya sea que estén a favor o no del foro, pero ¿cómo toma usted la ausencia de candidatos que están liderando las encuestas o la intención de votos? Mire, ese es un foro que agrupa a empresarios y en el Perú la mayoría de empresarios son de medianos para abajo, ¿no? Entonces, los grandes empresarios no llegan a los dedos de una mano. En consecuencia, es un auditorio bastante variopinto y es precisamente un auditorio en el que le interesa lo que ocurre en el país. Y la sensación es que no han ido porque no tienen claramente definidas las propuestas y Ujú. no han querido enfrentarse a un auditorio que es exigente con las preguntas y mucho más con las respuestas, ¿no? Entonces, esa es la sensación con el que uno se ha quedado. Además, los candidatos han perdido la oportunidad de responder a las
a las cuestiones también de la prensa, porque estaban casi todos los medios que tenemos en el país, ¿no? Y había una interacción muy fuerte con las personas. Así que para mí no solamente ha sido un desperdicio de oportunidad, sino creo que han mostrado una carencia de propuestas y que todavía no tienen bien definidos cómo van a afrontar los problemas más complicados. Como usted bien lo ha dicho, los dos candidatos que asistieron, te gusten o no, se sentaron Ujú. y durante 20 minutos explicaron en pinceladas muy grandes los temas que consideran importantes y luego se sometieron a las preguntas de personas en el panel que no necesariamente son cariñosas o afectuosas, sino son muy directas y se tuvo preguntas bastante complicadas. Por ejemplo, vamos a abordar a la par las propuestas que dio el señor López Aliaga y las propuestas que dio el señor López Chau. El señor López Aliaga, desde que arrancó su discurso, habló acerca de salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Inhumanos, como él lo llamó. Mencionó también la importancia de la meritocracia dentro de las instituciones públicas, que es el modelo BCR o Banco Central de la Nación. Y también habló acerca, por ejemplo, de la lucha contra la minería informal. Habló acerca de que el Perú iba a seguir defendiendo los intereses nacionales más que los intereses de la empresa privada. Mencionó explícitamente algunas empresas como tal, habiendo ahí empresarios. Entonces fue un discurso, a mí en particular me gustó el tenor del discurso, es decir, se sintió que él no estaba de acuerdo con todo lo que se postulaba y lo mencionó, me pareció un discurso valiente, pero ¿cuál es el análisis que usted le puede brindar a ello? No, el señor López Aliaga ha mostrado la vena de su discurso y su ideología. Para eso va una Ujú. presentación, ¿no? Para que uno tenga conocimiento claro de qué cosa es lo que piensa y cómo él considera podría ejecutar ese pensamiento en acciones políticas, ¿no? Entonces, yo creo que él ha sido muy claro. Uno de los panelistas fue los dos en general le plantearon preguntas muy ásperas y muy Sí. directas y él igualmente las contestó, qué es lo que al final considero importa a la ciudadanía para que los que lo siguen o no conozcan sus pareceres, ¿no? Ujú. Ha sido muy enfático en el tema de la lucha contra la corrupción y también en el tema de la minería ilegal. Para mí fueron los temas, evidentemente, de lo que plantea con seguridad, pero que es algo que ya más o menos conocemos por su anterior función de alcalde, ¿no? Ahora, uno de los puntos que más ha producido, digamos, desangramiento en sus opositores es el tema de salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Usted, como ex ministra de Justicia, ¿qué opina al respecto? ¿Cuál es su análisis? ¿Conviene, no conviene? Mire, el tema de la salida o no de un tratado es una decisión política del presidente de la República que tiene que ser aprobado por el Congreso. ¿Por qué el presidente? Porque es quien conduce la política exterior del Estado. Ahora, sobre si es conveniente o no, hay que tener en claro que uno no se sale de un organismo internacional de un día para otro, sino hay que seguir todo un protocolo, hay que tomar la decisión en sede nacional, comunicarla y luego esperar el periodo de vacatio establecido en el tratado, que es de por lo menos un año. Y también se tiene que tener claro que todo lo que está en trámite, todo lo que ha comenzado, continúa en dichas instancias. Desde mi punto de vista, al señor López Aliaga, el tema del retiro de la Convención Americana de Derechos Humanos serviría solo para que pueda instaurar la pena de muerte, nada más, porque después los demás derechos que están contenidos en la Convención Americana están también en nuestra Constitución y muchos de ellos han sido desarrollados por nuestro Tribunal Constitucional. Entonces no hay forma de cambiarlos o tener un nuevo derrotero. Por ejemplo, ¿no? En el caso de trabajos forzados, es bastante discutible que con nuestro sistema constitucional e interpretación jurisprudencial puedas aplicarlo de frente. Lo que tú podrías tener es un régimen de máxima seguridad que no permita visitas directamente, que estén separadas en interlocutorio, que no haya contacto. Son cosas que tú puedes hacer, porque nuestro sistema lo que te establece es que la pena es para resocializarte, no para Ujú. castigarte. Entonces tendrías que hacer muchos cambios internos más que el tema de si la convención está vigente o no. Claro, pero ese es el punto justamente de meollo, ¿no? Que hoy en día las penas y el sistema como tal penitenciario
no sirve para ninguna de los dos puntos, ni para resocializar al reo, ni tampoco para sancionarlo, porque en algunos casos vemos casos de impunidad que son visibles, que son palpables y que terminan decepcionando no solamente a la ciudadanía, sino que terminan siendo una oportunidad, vamos a decirlo así, para los criminales. Así es, usted tiene toda la razón. El tema está en que la realidad, por diferentes factores, corrupción, falta de infraestructura, normativa, rebalsa todo y en la actualidad nos encontramos en una grave crisis no solamente de la justicia, porque el 60 al 50% de personas que están privadas de libertad no tienen condena, sino como la infiltración en las cárceles. Ahora nos enteramos que ya el bloqueador de celulares no funciona porque lo que existen son antenas de internet al interior de las prisiones. ¿Cómo llegan esas antenas? Tiene que ser con corrupción de los familiares con los miembros que están encargados de cautelar. Entonces el tema es mucho más que de normativa, es más de tomar control, es de tomar una serie de medidas para evitar este contacto directo y sobre todo construir nuevas prisiones. Porque fíjese, usted recordará que a principios de año se estaba discutiendo de que hace 5 años el Tribunal Constitucional había declarado una cuestión inconstitucional en el sistema carcelario y establecía, exhortaba para que se construyan nuevas cárceles, daba un plazo de 5 años y si ello no ocurría, había que comenzar con el proceso de excarcelación. ¿No? Porque se habían identificado hacinamientos y otras condiciones. Entonces lo que se hizo fue, el Ejecutivo hicieron una audiencia en el Tribunal Constitucional y consiguieron que el tribunal les amplíe el plazo por 5 años más. Entonces estás en una situación en la que no es un tratado internacional el que te obliga, sino un propio mandato imperativo dictado por tu máximo tribunal que te ordena a tomar ciertas medidas y que tienes que prestar atención inmediata cuando comiences a ejecutar tu gobierno para que no te vuelva a agarrar otra vez este plazo y estemos en nada. Bien, ahora, eso es con respecto al análisis que podemos desarrollar con las propuestas que presentó el señor Rafael López Aliaga, pero otro candidato que también a su manera y de manera directa, frontal, el señor Alfonso López Chau, también brindó su discurso y lo particular o lo que a mí me llamó la atención es que, por ejemplo, él indicó que él es un hombre de izquierda democrática, ¿no? Dijo que es cristiano y socialista y es un hombre de izquierda democrática. Bien, sin embargo, previo a su disertación, hubieron diferentes especialistas, no candidatos presidenciales, que también se presentaron y postularon, manifestaron data, estadística, donde se hablaba acerca del impacto económico de la derecha, de la izquierda o del sector productivo y el sector que no lo es, para generalizar. Y bueno, se dio a entender de alguna u otra manera que con data y con estadística que la izquierda no funciona, ¿no? Aún así, él optó por brindar ese discurso que me parece también valiente de su parte, porque si él es de izquierda, tiene que manifestarlo como tal. Pero ¿cuál es su lectura con respecto a la ponencia del señor López Chau? El señor López Chau empezó enfatizando su orientación política, lo cual fue muy bueno porque no es algo que se suele escuchar, ¿no? Y luego él sí planteó la necesidad de que creía en el mercado como fuente de desarrollo, pero también creía en la fuerte presencia del Estado para regular ciertos sectores, ¿no? Y sobre todo a nivel de brindar apoyo, sobre todo con la seguridad social y otras formas de asistencia que se podían precisar. Hizo mucho énfasis también en la necesidad de la regulación de la actividad minera y también habló sobre el tema de Petroperú, donde, como le digo, los entrevistadores no han sido suaves con ninguno de ellos, ¿no? Incluso le dijeron, ¿usted por qué viene a plantearnos acá un tema socialista cuando se ha demostrado que esto no funciona, ¿no? Y él supo contestar precisando de que él creía en el mercado, pero que también creía en la presencia del Estado para poder desarrollar una serie de acciones y puso como ejemplo que él había integrado el Banco Central de Reserva, donde se habían apoyado las principales medidas económicas del entonces ministro Luis Carranza, ¿no? Así que también fue una presentación sumamente interesante, pero su presentación para mí se mantuvo más en términos macro que en términos de qué hacer mucho más puntuales, como los había planteado el anterior
mejor candidato, ¿no? Bien, ahora, usted también como experta, como ex ministra de Justicia, haciendo una comparativa de estas dos ponencias que a lo mejor, bueno, a lo mejor no, que en realidad representan también dos posiciones políticas antagónicas. El señor López Aliaga tiene una filosofía de derecha, el señor López Chao una filosofía de izquierda. Y va la coincidencia, ambos son López, ¿no? También, aunque no son familiar, tengo entendido. Se cumplirá lo que dice una señora que hay que tener la letra L para ser presidente, ¿no? Bueno, el punto es cómo usted analizaría ambos discursos ya en comparativa, entendiendo sobre todo la viabilidad de que las propuestas se puedan concretar en nuestro país. Muy complicado porque son solamente dos de los más de 37 candidatos que tenemos. Yo creo que ambos han hecho un gran esfuerzo, pero uno tiene que analizar lo que están presentando los otros. Y es lo que señaló la señora Torrado, ¿no? Que el 51% de las personas en el Perú decidimos nuestro voto después de escuchar las entrevistas y las presentaciones. Dato que es absolutamente importante y que creo que los que no concurrieron no tienen en cuenta, ¿no? Así de que para mí muy interesante, son propuestas que no se pueden comparar, son visiones distintas de la vida, pero lo que sí es todavía los discursos, ambos creo faltan afinarse un poquito más para entrar en este nivel de discusión presidencial. Yo lo sentí mucho a uno defendiendo su posición de alcalde y a otro mucho defendiendo su posición de rector, ¿no? Ajá. Pero está bien, yo creo de que ha sido una muy buena presentación de ambos. Presentarse a un auditorio así no es fácil, ¿no? Así es. Ahora, aprovechando lo que usted acaba de mencionar, porque uno de los puntos también que fueron bastante interesantes es que la señora Torrado presentó esa estadística donde se rompe el mito de que el peruano elige a su candidato en la cola Así es. de las elecciones, del colegio, del lugar donde va a votar, sino que probablemente lo decide 1 hasta 2 semanas antes y esto significa, creo yo, una esperanza, ¿no? De alguna u otra manera, por lo menos hay un poco más de certeza con la elección responsable del voto, pero ¿qué nos puede también decantar desde el otro lado un análisis sobre esa situación? Mire, para mí forma parte del desarrollo de nuestra sociedad en términos democráticos. Nos vamos dando cuenta cada vez más que hay que escoger y hay que pensar por quién vamos a votar, no solamente la persona, sino las ideas que lleva. Y ayer Urbi Torrado lo explicó con claridad, el 51% espera las entrevistas para formarse una opinión y en función a ello decidir. A mí ese dato realmente me ha dejado bastante contenta porque significa de que estamos madurando a nivel de sociedad democrática y que ya no estamos jugando al azar y que solamente un pequeño porcentaje, como el 16%, es el que toma la decisión de por quién votar el mismo día. Pero hay que hacer la salvedad, lo que dijo, ¿no? Que es para los congresistas. No necesariamente para el la candidato lista, presidencial, así es, para la correcto. lista presidencial, que era una decisión que se tomaba 1 o 2 semanas antes, ¿no? Así que, bueno, las cosas están puestas y para eso sirve ir a escuchar a personas que conocen mucho sobre sus temas, ¿no? Ahora, un punto importante, y es una salvedad, por ejemplo, yo escuché la gran parte del último discurso, del último día, del día jueves, y me gustó mucho porque se presenta data y uno, por lo menos en mi época universitaria, en la facultad empresarial, siempre te indican que para tomar buenas decisiones necesitas data, estadística, información. Eso se tiene que evaluar entonces y siempre es importante escuchar. Sí me dejó también el mismo sinsabor de los otros candidatos que no se presentaron, porque aunque esté a favor o en contra, lo importante y la capacidad que tiene que tener el candidato presidencial es de poder sentarse y debatir ideas, ¿no? Es lo más normal, lo más natural, lo más democrático también. Lo más esperable en todo candidato que espera a ser el primer servidor de la nación, ¿no? Someterse al escrutinio de la opinión pública. No es de que yo opino solamente ante quien me gusta o ante quien me cae bien, porque esa es una discriminación. Así es. Ahora, quiero aprovechar, doctora Delia Muñoz, que usted se encuentra en este lugar para preguntarle también con respecto al tema del asilo político a la señora Betsy Chávez. Uy, qué tema. Es un tema bastante interesante. El día de ayer, por ejemplo, conversábamos con el abogado también Víctor Andrés García Belaúnde y él nos indicaba que en realidad el Perú debe otorgar el salvoconducto, no puede asaltar la embajada porque sería violar tratados internacionales y que la justicia peruana tuvo que haber actuado antes. Es decir, ahora ya es muy tarde. ¿Cuál es su lectura al respecto?
Mire, el tema del asilo es una decisión que es más política que jurídica. El tratado te da un rango. No sé si usted que tiene ahí la computadora puede ubicar la Convención de Caracas. Claro que sí. Mire, lo que dice la Convención es, en primer lugar, que el Estado concedente es quien califica si estamos o no ante una situación. Pero tiene dos artículos más adelante, que creo que es el 9 y el 11, o el 7 o el 9, en el cual establece de que el Estado, el concedente, antes de aplicar el asilo, tiene que pedir la información al Estado territorial sobre las amenazas, sobre las razones que la persona está alegando para invocar el asilo. No sé si ya lo ubicó, es el 7 o el 9, ¿no? Entonces, Por ejemplo, el artículo 7 dice, corresponde al Estado asilante apreciar si se trata de un caso de urgencia. El 8 dice el agente diplomático. No, la 9, El 9, a ver, dice, el funcionario asilante tomará en cuenta las informaciones que el gobierno territorial le ofrezca para normar su criterio respecto a la naturaleza del delito o de la existencia de delitos comunes conexos, pero será respetada su determinación de continuar el asilo o exigir el salvoconducto para el perseguido. Así es. Entonces, eso significa de que el Estado mexicano, en este caso, tuvo que haber preguntado al Estado peruano qué está pasando con la señora, dame la información, qué cosa es, ¿no? Y luego en el anterior que tú has leído, señala de que el Estado tiene que tomar la condición de emergencia. Y si avanzas más adelante, mira lo que califica el propio tratado como emergencia. Señala que cuando hay una persecución, creo que ¿ya lo ubicaste? No, aún no. A ver. Estamos en el artículo 9. 11 de repente, a ver, porque está más abajo. Es donde habla de que la emergencia, y que la emergencia hay cuando hay esta persecución, este ataque contra la ideología de la persona que solicita el asilo. El artículo 11 dice lo siguiente: el gobierno del Estado territorial puede en cualquier momento exigir que el asilado sea retirado del país. Hay otro. Debe estar Hay más otro adelante. donde debe estar más adelante, donde define la emergencia. Bueno, entonces el tratado no es de que es una sola norma de que ya te concedí el asilo y se acabó el mundo. Es de que hay un procedimiento establecido en el propio asilo. Usted recordará que cuando el señor García ingresa a la Embajada de Uruguay solicitando asilo, el Estado uruguayo le pide información al gobierno de ese entonces, ¿no? Para que le entregue, y el gobierno entrega las investigaciones, los documentos que va a motivar la denegatoria de asilo. Ese es el procedimiento clásico cuando existe una situación de esta naturaleza. Bien, pero en este caso eso ha sucedido. No ha sucedido, pareciera ser, ¿no? Así es, y además que el gobierno mexicano y su presidenta, la señora Claudia Sheinbaum, tienen una ideología bastante marcada de por medio, y ya se viene entendiendo cuál va a ser su orientación, porque además desde Manuel López Obrador tienen una postura a favor del señor Castillo. Ahora, sigamos avanzando. Entonces yo le echo ver de que hay diferentes artículos en la Convención de Caracas que traen obligaciones para uno u otro Estado. Hay otro artículo que dice que concedido el asilo, el Estado territorial tiene que entregar el salvoconducto. ¿No es cierto? Pero desde mi punto de vista, estamos en una situación en la que el Estado mexicano está haciendo un uso fraudulento o doloso de la figura del asilo político y está incurriendo en una injerencia en actos internos propios del Estado peruano. En primer lugar, porque no se trata de una persecución política a la señora Betsy Chávez, Exactamente, déjeme desarrollar la idea. La señora Betsy Chávez efectivamente es política, pero resulta de que ella es arrestada y llevada a prisión preventiva por haber participado en una situación de quiebre constitucional, que ha sido declarada como tal por el Tribunal Constitucional ya en un habeas corpus contra el señor Castillo. En consecuencia, estamos hablando de que está siendo juzgada por un delito común por haber participado en este acto en el que se puso al margen de la Constitución. Y lo que estaría buscando en la actualidad es impunidad para no responder por los graves hechos en los que habría estado involucrada. Entonces, para mí, el Estado peruano debería de seguir lo que ha establecido el año pasado Ecuador,
contra México en un caso similar, de iniciar la correspondiente demanda ante la Corte Internacional de Justicia para que establezca cómo se debe interpretar este pedido de información, esta valoración y sobre todo lo de la emergencia. Allí en el tratado dice que la emergencia es cuando hay ataques. Yo no he visto a ninguna multitud que ataque, que persiga a la señora Chávez. Tampoco he visto ninguna situación de afectación a su ideología, a las funciones, a la actividad que está realizando. Entonces, para mí, el Estado peruano acá tiene que pensar mucho más políticamente que jurídicamente al momento de tomar una decisión. El pueblo, como nosotros lo estamos viendo, es como que está bien, haces lo que quieres, lo que te da la gana y utilizas las normas para no responder Para por escapar tus y huir de actos, la ¿no? justicia. Y el tema del asilo siempre es muy polémico. Mire, yo escribí un artículo que está publicado donde ya señalo esta posición cuando se concedió el asilo por parte de México y luego de Brasil a las ex primeras damas, porque ellas en primer lugar no eran figuras políticas y estaban respondiendo ante la justicia por delitos comunes, habiéndolas sustraído. Y luego también hay que recordar años atrás en el Reino Unido, Ecuador dio asilo político a Julian Assange. Y el Reino Unido nunca le entregó durante muchísimos años el salvoconducto porque consideraba que estaba en una situación jurídica bastante delicada, ¿no? Entonces, hoy al mediodía, que es la hora en la que el gobierno general nacional, el presidente José Gerí, ha anunciado que se va a, bueno, oficializar si es que se le otorga o no el salvoconducto, estaremos conociendo si es que el Perú toma esta decisión. Así es. Y para mí el señor Gerí tiene que evaluar, él es el que conduce la política exterior, es el presidente de la República, él ha buscado mostrar en todas semanas una imagen de firmeza, de lucha contra la corrupción, de hacer que se respeten las normas y ha generado un poco una imagen de hombre duro. Y para mí, al momento de conceder este asilo, podría verse quebrada esa imagen que él ha trabajado en estos primeros días de gobierno. Bien, muchas gracias por habernos acompañado en este primer bloque, doctora Delia Muñoz, exministra de Justicia. Gracias, que Dios la bendiga. Este ha sido el análisis con respecto a lo que ha sucedido en CADE Ejecutivos y también un poco analizando la situación de la señora Betsy Chávez y la relación bilateral entre México y el Perú.